No hay que hacer un estudio profundo sobre la humanidad o ser un erudito historiador para notar que durante la historia el hombre ha abusado cruelmente de la mujer. Muchos llaman a esto machismo. Yo busqué la definición de machismo y fíjese lo que dice: actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Y creo que esta definición queda muy corta para explicar las violaciones, las torturas, los asesinatos e incluso las grandes barbaridades que hasta hoy se hacen en otras culturas contra la mujer. Hace poco alguien me dijo conversando que la Biblia era machista. Y eso es completamente falso. Lo que podríamos decir es que la cultura, el contexto en que se escribió la Biblia, probablemente lo podríamos definir como machista. Y necesitamos estudiar el contexto para entender mejor la Biblia. Los judíos, por ejemplo, tenían un dicho que daban gracias a Dios porque no lo había hecho burro, daban gracias a Dios porque no lo había hecho esclavo, y daban gracias a Dios porque no los había hecho mujer. Sí, el contexto en que se escribió era machista, pero la Biblia no es machista porque Dios no es machista. De hecho, la Biblia explica por qué el abuso del hombre contra la mujer. Y no tiene que ver con que el hombre tenga una ideología machista, sino porque el hombre es depravado por naturaleza, porque tiene un corazón inclinado hacia el mal. Y esto comenzó en la caída. Cuando Dios anuncia sus juicios por haber pecado tanto a Adán, a la serpiente, como a Eva, esto es lo que le dice a Eva. A la mujer le dijo, esto le anticipa a Dios: cuando tengas tus hijos, haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo, y él será quien te domine. Fíjese, el abuso del hombre, este enseñorearse de la mujer de forma injusta y cruel, no tiene que ver con que el hombre sea machista, tiene que ver con un corazón perverso, inclinado hacia el mal, tiene que ver con la caída del hombre en el pecado. Pero esto se revierte cuando aparece el Evangelio. El Evangelio nos enseña que tanto el hombre como la mujer son iguales frente a la gracia de Dios. Eso sí, ambos necesitan arrepentirse y poner su fe en Jesucristo, porque ambos son igualmente depravados y pecadores, y necesitan esa salvación que es solamente por la fe en Jesucristo. Pero la Biblia no solo muestra que el hombre y la mujer son iguales frente a la gracia de Dios, sino que en la Biblia vemos muchas mujeres que son un ejemplo de fe, muchas de ellas más fieles y valientes que muchos hombres. En cuanto a la familia, el hombre es cabeza del hogar, pero no es un líder que debe dominar como Hitler o como un César tirano. No, es alguien que debe gobernar su casa como Cristo gobierna la iglesia. Ser ese siervo sufriente. En palabras textuales del apóstol Pablo, debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. O sea, que el amor del esposo hacia su esposa debe ser un amor servil y sacrificial hacia ella. Dejando claro esto, la Biblia tiene instrucciones y mandamientos para todos los miembros de la congregación. Y las mujeres siempre fueron una parte importante de la congregación cristiana. Así que hoy veremos algunas instrucciones para ellas. ¿Cómo debe vestir la mujer? Lo primero que veremos es lo que sí debe vestir la mujer. Segundo, lo que no debe vestir. Y por último, veremos la vestimenta que siempre debe portar. Pero ojo, hay principios en estos versículos que hoy leeremos que también aplican a los hombres. Hola a todos, espero que anden bien, que el Señor los bendiga.
Los saludo a todos con la paz del Señor. Damos gracias al Señor por poder estar grabando un nuevo estudio. En el día de hoy tenemos un tema interesante, ¿no? en la que me metí. Vamos a nuestro estudio. Lo primero que vamos a ver es lo que sí debe vestir la mujer. Abramos nuestras Biblias en 1 Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 9. Acá tenemos en esta primera parte del versículo 9, en la parte A de este versículo tenemos el principio que se puede aplicar a toda cultura. Dice así: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Leamos hasta acá nomás por ahora. Vamos a ver algunas palabras en el griego, cuál era su significado en el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento. Que se atavíen. La palabra atavíen viene de la palabra griega cosmeo, de la que se deriva la palabra cosmético. Significa arreglar, poner en orden o alistar. Hermanos, la mujer puede y debe arreglarse. Me acuerdo de que al pastor Adrián Rosser le preguntaban si una mujer podía pintarse. Y él les decía que para él era pecado si algunas mujeres no se pintaban. No por ser cristianas tienen que andar desalineadas o mal vestidas. No, las mujeres pueden y deben arreglarse. 3 cosas nos dice el apóstol Pablo, 3 cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, ropa decorosa. ¿Qué significa esto? Busqué la definición. Fíjese, persona que tiene decoro o sigue las normas morales socialmente establecidas y las buenas costumbres, en especial en el aspecto sexual. Y están buenos algunos sinónimos que dice también: digno, íntegro, honesto, recatado, modesto, decente, púdico. Hermanos, la vestimenta debe mostrar dignidad, debe mostrar integridad y no llamar a la sensualidad o a los deseos impuros. Veamos la segunda palabrita. Dice pudor. ¿Qué significa pudor? Escuche, indica un sentido de decencia. No se opone a vestir a la moda, pero la limita a lo que sea decente. Este porte decoroso indica modestia sin descuido y elegancia sin extravagancia. Pudor es el respeto a sí misma que impide traspasar los límites de la reserva femenina. Fíjese qué interesante y qué linda palabra el pudor. Y la tercera palabra que aparece en nuestro versículo es modestia. El sentido fundamental de la palabra en griego es el dominio propio, en especial sobre las pasiones sexuales. Las mujeres deben ejercer control para no enardecer sus pasiones ni las de ninguna otra persona. Ahora, muchos dicen que la mujer en la actualidad no debe usar pantalón porque el pantalón es la vestimenta de un hombre y porque el pantalón puede ser muy sensual. Pero fíjese que en el tiempo que se escribió esta carta, en el tiempo de Jesús, los hombres no usaban pantalones, sino que usaban túnicas. Y nadie va a discutir que hay faldas o polleras que pueden ser mucho más sensuales que un pantalón. Hay que aplicar los principios: decoro, pudor, modestia y no sensualidad. Y esto también es muy aplicable, por eso dije el ojo del principio, a los hombres en la actualidad. Yo, mientras me estaba cambiando para ir a la escuela, siempre en la semana repaso los versículos que voy a estar meditando en los estudios. Y me acordé de este versículo mientras me estaba cambiando. Me estaba cambiando y me acordé: atavíense de ropa decorosa, con pudor y modestia. En la actualidad hay hombres muy preocupados por su apariencia y pastores muy sensuales, por no decir sexuales. Deberían poner en práctica esto. Hombres, ¿está bien arreglarse? ¿Está bien ser decoroso? Con pudor y modestia, no sensuales.
Eso podría haber sido antes de venir a Cristo, pero ahora si estamos en Cristo, lo que tenemos en el interior se tiene que reflejar en nuestro exterior. Es el decoro, el pudor y la modestia lo que se tiene que ver en el exterior del cristiano y no la sensualidad. Segundo, lo que no debe vestir la mujer. Acá tenemos la aplicación de la primera parte del versículo. Vamos a leer el versículo 9 completo. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Acá está la aplicación. No con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer entonces no se tiene que peinar, no tiene que tener un lindo vestido o no puede utilizar oro. Vamos a ver el contexto y algunas palabritas en el griego para poder hacer bien el transporte cultural. Primero, peinado ostentoso. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esto? Fijémonos, literalmente en griego, trencillas. Las mujeres tanto griegas como romanas, especialmente las de la alta sociedad, ocupaban mucho tiempo en el acondicionamiento del pelo. Ninguna mujer se presentaba con el cabello suelto, sino en diversas formas, pero siempre recogido. Algunas lo arreglaban entrenzándolo de tal modo que necesitaban la atención de esclavos o siervos para conseguirlo. Sobre ese pelo entrenzado ponían adornos de oro y perlas. En ocasiones la riqueza de esos elementos era grande y el peinado tan llamativo que no era posible que pasara desapercibido. Es necesario entender que el apóstol no está prohibiendo el uso de joyas, sino el abuso, es decir, la utilización de adornos costosos. Debe recordarse que por una perla de alta calidad había que pagar un gran precio. No hay nada malo en tener joyas. Rebeca las usaba. Pero en ocasiones las joyas son una forma de ostentación de riqueza que no corresponde a la vida de humildad de una mujer cristiana. Amén. ¿Es claro? Y creo que muy aplicable. Ahora, miremos ahora lo que dice sobre los vestidos costosos. Según la tradición histórica, las mujeres ricas se ponían vestidos cuyo valor llegaba a la suma de 7.000 denarios. Para entender el parámetro, o sea, para tener una idea de cuánta plata es que estamos hablando, un denario era el sueldo medio diario de un obrero. O sea, estas hermanas, si iban con un vestido de este costo a congregarse, estaban usando un vestido que otra persona no iba a poder comprarse, o le iba a llevar 7.000 días comprarse ese vestido. Y recordemos que la iglesia primitiva estaba llena de hermanos humildes, de hermanos pobres. Dice, un denario era el sueldo medio diario de un obrero. Una mujer vestida con un atuendo que manifestaba su riqueza personal glorificaba a la persona, fomentaba la envidia de otras mujeres en la iglesia y pervertía la razón de ser del mismo culto. Hermanos, si entendemos el contexto, entonces vemos que no se prohíbe que una mujer se vista bien o que use joyas, pero que no quiera llamar la atención sobre sí, sobre su sensualidad, o que no ostente, y menos en una reunión en donde podría llevar a deseos impuros o a querer quitarle la gloria al Señor. En conclusión, la mujer en el cristianismo tiene gran libertad para vestirse. No es como esas religiones en donde no dejan que la mujer muestre ninguna parte del cuerpo, no. Tenemos gran libertad en el cristianismo. La mujer puede elegir si maquillarse, si no, puede elegir entre usar un pantalón, una pollera, si quiere usar aritos, pero esto lo debe hacer con decoro, con pudor, con modestia, no de una forma sensual o para querer ostentar. Creo que una frase que resume muy bien la idea y hace un buen remate a cómo debe vestir la mujer, la dice el pastor MacArthur.
Fíjese, hay un lugar para ropas hermosas que reflejan la humilde gracia de una mujer, como se prueba en Proverbios 31:22. De lino fino y púrpura es su vestido. Los adornos exteriores apropiados reflejan un corazón correctamente adornado. Muchos dicen, no me juzgue por cómo me veo o cómo me visto. Dios mira el corazón. Bueno, una enseñanza clara de la Biblia es que si en tu corazón está Cristo, eso se va a revelar en tu exterior, aún en tu modo de vestirte. Nuestro último punto, lo que siempre debe vestir la mujer. Capítulo 2, versículo 10. Pero es corto el texto de hoy, así que vamos a leer nuevamente el 9 para engancharlo con el 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Esto siempre debe vestir una mujer piadosa, una mujer cristiana, como corresponde a las mujeres que profesan piedad, o sea, que profesan el Evangelio, que profesan a Cristo, que profesan temor a Dios. Hermanos, hermanas, les recuerdo que frente al tribunal de Dios, hombres y mujeres son iguales. Frente a la gracia de Dios, somos iguales. El Señor, tristemente, le dirá a muchos hombres que dijeron, que profesaron ser cristianos, que profesaron piedad, cuando lleguen en el gran juicio les dirá, yo nunca los conocí, hacedores de maldad. Pero somos iguales. A muchas mujeres también les dirá, nunca las conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no tienen esas obras que nacen de un corazón que tiene a Cristo, porque no han nacido de nuevo. Hoy ponte el vestido que tienes que tener siempre, ponte la justicia de Cristo. Hoy Dios está llamando a las bodas del Cordero. Hoy está llamando al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Pero no solo te extiende la invitación, sino el vestido que debes ponerte, que es la justicia de Cristo. Lo que debes recordar es que aquellos que asistan a la fiesta sin la vestimenta adecuada serán expulsados, serán echados afuera, al infierno. Dios no hizo una mujer igual a otra, tampoco hizo un hombre igual a otro. Pero delante del trono del Señor te presentarás con los harapos de tu vieja naturaleza o con la vestimenta de Cristo, que solo Él ofrece a los que arrepentidos ponen su fe en Jesucristo. Si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Pídele al Señor que te vista con su justicia y podrás caminar haciendo buenas obras que glorifiquen a tu Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, que podamos ponerla por obra. Permite que en aquellos cristianos que ha resplandecido la luz de Cristo, iluminando sus corazones, esa luz también se pueda reflejar en su exterior. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.